Buenas, estamos en una nueva charla y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que suele ser recurrente porque preguntan mucho, tanto en las redes sociales como después en consulta a los padres. Entonces, es un tema que era interesante traer aquí al canal y bueno, para ello pues vamos a hablar con Jorge, que además él tiene, tiene la formación de podólogo y fisioterapeuta, o sea que es una combinación explosiva para darnos muchos consejos sobre el tema de hoy, que es la marcha de puntillas. Bueno, vamos a pasar a que se presente, vamos a conocerlo un poco más y bueno, enseguida de lleno con el tema. Muy bien, Elena. Pues efectivamente soy Jorge Gómez Triguero, soy fisioterapeuta y podólogo. Cuando terminé de estudiar me hice un par de másteres. Hice el máster de terapia manual ortopédica en el tratamiento del dolor en fisioterapia y en podología soy máster en podología clínica y cirugía podológica avanzada. He desarrollado mi práctica clínica pues, en clínicas privadas. En un principio emprendí y monté mi propia clínica y después ya comencé a trabajar en la universidad, en La Salle, donde dirijo la unidad del pie de nuestro centro, que es el IRF La Salle, y soy coordinador del practicum y llevo una serie de asignaturas. Entre ellas pues doy podopediatría, patología podológica, doy cirugía 3, que es la cirugía ungueal y de partes blandas, que también es en parte a lo que me dedico. Y bueno, pues eso es un resumen así un poco en general. ¿Y qué hiciste primero, de lo que estoy podología haciendo o entre fisioterapia? medias. ¿Qué hiciste Pues primero? hice las dos a la vez. ¿Ah? Así a lo loco, porque, bueno, es que en un principio iba a ser químico. Bueno. Entonces me decidí en el último momento que quería hacer fisioterapia y como ya no tenía opción de entrar en la universidad pública, pues entré en la privada y pues bueno, me ofrecieron el poder hacer dos titulaciones a la vez. Y pues me emprendí en este mundo y al final soy más podólogo que fisioterapeuta. Fue así como un poco de rebote, pero me acabó enganchando y gustando mucho más toda la temática del pie, a pesar de que intento tratar a mis pacientes de manera general y la parte de la fisioterapia ha sido muy importante para luego mi desarrollo como profesional podólogo. O sea que... Claro. Qué interesante, porque además son carreras que tienen muchísimas prácticas, o sea, ¿cómo podrías combinar todo eso, no? Pero Sí, es complicado por eso, por la cantidad de prácticas que tiene. Pues mira, precisamente yo también me metí en ingeniería química el primer año y me di cuenta que aunque me gustaban mucho las ciencias y demás, yo decía, yo necesito algo más humano, ¿no? Algo más de contacto. Y bueno, pasé a podología y cuando terminé, pero yo no lo combiné a la vez, sino hice psicología, pero una vez que terminé podología. O sea que a la vez hubiera sido complicado por eso, por la cantidad de prácticas que tienen, por lo menos aquí en Sevilla es horroroso. Sí, fue una locura. Pero bueno, la verdad Mira, es que luego mereció la pena. Y además he visto también que investigas, ¿no? También he visto que haces investigación dentro de la universidad. Sí, estamos dentro de un grupo de investigación que se llama InvestPod, que pertenece al grupo grande de la universidad. Y ahí estamos haciendo pues investigación en relación de la afectación de los pies tras el cáncer, también sobre la patología de talón, sobre el dolor. Hace poco publicamos un estudio con niños con parálisis cerebral y otros con osteogénesis imperfecta, donde les vimos con el análisis del movimiento, con un sistema BICOM que tenemos. Entonces, bueno, pues estamos ahí haciendo algunas cosillas. Vamos, poco tiempo libre, ¿no? Muy poco, la verdad. Y encima yo aquí racaneándote minutos, ¿no? Para que compartas y bueno, para que las familias al final tengan ese conocimiento de valor que digo, ¿no? Y qué importante tanto la práctica en la clínica, ¿no? Como en este caso que tú estás también en la universidad, ¿no? Entonces me parece súper interesante que puedas estar hoy aquí, te lo agradezco. Vamos a pasar entonces al tema de hoy y vamos a hablar, bueno, ¿qué es la marcha de puntillas? Para que las familias entiendan de qué vamos a hablar hoy. Vale, mira, la marcha de puntillas es cuando los niños o los adultos caminan con la parte delantera del pie, es decir, con las cabezas de los metatarsianos y sobre los dedos. Y esta marcha de puntillas puede ser diferente en cada persona. Hay gente que solamente camina con la puntera de los dedos y hay gente que lo que hace es hace el contacto inicial del pie
con la parte delantera y después va como hacia atrás apoyando o la planta entera o la planta y el talón o en diferentes grados. Entonces, bueno, es un poco distinto en cada persona, pero sobre todo, como se caracteriza, es porque los pacientes apoyan con la parte delantera del pie. ¿Y cuáles son los signos que deben observar las familias, así más llamativos a nivel general? Bueno, a ver, los signos que nos pueden llevar a decidir si tratamos o no a ese niño van a venir sobre todo en cuanto a que el niño pues se canse, se tropiece mucho, no quiera hacer práctica deportiva. Esos son los signos de alarma que tienen que despertar a los padres, bueno, esa necesidad de decir, voy a ir al podólogo o voy a ir al fisioterapeuta o voy a ir a algún profesional sanitario que me diga si esto es normal o no está siendo normal. Porque luego la marcha de puntillas puede ser relativamente normal según en qué periodos de la edad estemos, pero siempre pues, hay algo que nos puede indicar que vayamos al profesional o no. Y sobre todo esos son los signos más de alarma, o por ejemplo que puedan meter un poquito los pies hacia adentro, o que su base de sustentación sea demasiado amplia. Eso también nos puede dar como una pequeña alarma para tener que ir a un profesional. ¿Y qué consecuencias tiene la marcha de puntillas a nivel de rodilla, de cadera, de espalda? ¿Qué consecuencias puede tener a medio o largo plazo? Vale. En un estadio inicial o cuando son niños es raro que se empiecen a quejar de las rodillas o de la cadera porque al final son como de goma. Entonces, pues nada les duele o no debería de por qué molestarles. Pero sí que cuando van evolucionando y se van haciendo más mayores o en una etapa ya adulta es cuando empiezan a tener pues más problemas de rodilla, dolor en la cara anterior, o sea, en la zona de la rótula. Dolor en las zonas lumbares. Vemos muchísimos pacientes que a lo mejor no tienen una marcha de puntillas, pero que sí que les faltan grados de doblar el pie hacia arriba, de llevar la puntera hacia arriba, que acaban teniendo dolor a nivel lumbar o incluso dolor a nivel cervical. Dolor en la cadera, una trocanteritis o un dolor más inguinal. Pero esto es más a largo plazo. En una etapa más inicial, los niños no suelen tener dolor, al no ser que sea muy exagerado y puedan tener dolor muscular a nivel de la cara posterior de la pierna o nivel en el talón, en donde se inserta el tendón de Aquiles. Bueno, que eso suele ser como lo que podría ser más habitual, pero que también es raro que puedan generarle más dolor. Sí, por eso en este caso es tan importante el tema de la prevención, es decir, a lo mejor ahora cuando son pequeñitos no tienen esas consecuencias directas, pero sí cuando ya son más adultos, incluso más jóvenes, que puedan tener ese problema, ¿no? Por eso es importante lo que es la detección precoz, ¿no? En este caso. Eso es. De hecho, en algunos casos hay niños que empiezan a desarrollar deditos en garra, entonces, bueno, callosidades en la planta del pie, debajo de los metatarsianos, que eso en un principio parece que no tiene por qué tener ninguna consecuencia futura, pero que al final, en la etapa adulta, ya sí que empieza a tenerla. Entonces, bueno, es importante efectivamente prevenir, porque al final puede tener una serie de consecuencias en un futuro. Sí, porque al final lo que hay también es como una limitación de movimiento, ¿no? Lo que decía, la dorsiflexión, es decir, que no hay un movimiento igual de amplio que una persona que no tiene... Eso es, en algunos casos puede ser que el niño tenga el movimiento completo, pero que por una razón determinada X no lo haga, o bien sea porque ha aprendido a caminar de una manera determinada, visualizando a los padres, porque al final como aprendemos es, uno, porque queremos explorar, y dos, por imitación a lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si algún progenitor también camina de puntillas o lo ve desde pequeño y le hace como gracia y empieza a adquirir esa marcha, al final empieza a perder esa capacidad de apoyar el talón directamente y camina de puntillas porque es lo que a él le parece normal. Entonces, en ese caso también hay que valorarlo. Sí, pues esto es muy interesante porque no es que hay un tope ni que haya una limitación que no le dejen más, sino que a veces es un tema de aprendizaje, ¿no? Entonces, haciendo el movimiento podemos llegar a conseguir esa amplitud de movimiento, ¿no? Y que Eso es. Y reeducando un poco la marcha, pues el niño sería capaz otra vez de volver a caminar normal. Lo que habría que hacer sería automatizar ese proceso de marcha. Muy interesante. Y antes has comentado, entonces, ¿hay diferentes grados de marcha de puntilla? A ver, no es que haya grados en sí mismo, hay diferentes tipos y luego también los podemos clasificar por la cantidad de movimiento que hay. Entonces, lo primero que tendríamos que valorar es
cuál es el factor etiológico de esa marcha, o sea, por qué aparece esa marcha en puntillas. Entonces, normalmente suele ser de manera idiopática, es decir, no sabemos por qué aparece, ¿vale? Pero luego también puede haber otras patologías subyacentes que estén por detrás, que estén haciendo que ese niño empiece a caminar de puntillas. No queremos alarmar a los padres porque obviamente es raro que esto suceda y normalmente ya vienen con un diagnóstico médico previo, como puede ser una parálisis cerebral o que puedan estar en un espectro autista o que tengan alguna lesión de un nervio, etcétera. Pero si el niño es completamente sano, sí que lo podemos clasificar como en 3 grados o en 3 tipos bien diferenciados. Un primer tipo, que es relativamente común, que es simplemente porque hay un progenitor que también tiene una marcha en puntillas y entonces puede ser o bien por asociación o por genética, que el niño pues tenga esa misma capacidad que el padre, porque ha evolucionado de esa manera. 2, porque realmente tengamos un gastronemio o un tríceps sural demasiado corto y entonces eso me esté marcando esa plantar flexión. Y luego también tendríamos otra opción que ya sería algo más estructurado, más estructural. Que ahí tendríamos que ver el tipo de tratamiento que tendríamos que hacer, que seguramente sería un poquito más invasivo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya hacer una valoración general del niño y pautar y prescribir el tratamiento más adecuado. Es importante que cuando los niños nos vienen a consulta hagamos una valoración general del cuerpo, o sea, de todos los sistemas, no únicamente que nos centremos en el pie o en el sistema musculoesquelético, sí que no también valoremos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico para saber realmente de dónde está viniendo esa marcha de puntillas. Sí, porque hay casos, como decías, que tienen un origen neurológico, no es por alarmar, pero bueno, normalmente es verdad que suelen venir ya diagnosticados, pero en otros casos puede ser eso, a nivel de músculo esquelético o simplemente de aprendizaje, es decir, que depende de la causa, pues se tratará de una manera u otra, ¿no? ¿Qué tratamientos son así los más frecuentes a nivel general? A ver, va a depender de los grados de flexión dorsal que tengan, es decir, de la cantidad de grados que ellos puedan subir la puntera del pie hacia arriba. Entonces, si se encuentran a 0 grados, nosotros consideramos 0 grados cuando el pie está en un ángulo de 90 grados. Entonces, si tiene 0 grados o menos de 0 grados, normalmente se suelen utilizar más yesos o sobre todo en niños, en los que tenemos una gran restricción del movimiento o incluso la cirugía. Ahora mismo hay cirugías que son mínimamente invasivas o ultramínimamente invasivas, que la recuperación es muy temprana, ¿vale? Entonces, bueno, está ahí en aquellos casos que son mucho más complicados. En los casos que no son tan complicados, lo que se podría hacer es sobre todo tratamiento de fisioterapia, de reeducación, tratamiento de estiramientos de la cadena posterior, de toda la musculatura posterior, ya sea pasivos, que es lo que siempre nos han enseñado a hacer estiramientos pasivos, o otro tipo de estiramientos que son excéntricos, en los que buscamos la contracción del músculo a la vez que lo estamos elongando. Y esos son que suelen ser mucho más efectivos. Luego también reeducación de la marcha, ¿vale? Hacer que el niño sea consciente de cómo tiene que caminar. Esto es un proceso que es complejo y que se tiene que hacer constantemente, porque si no, no va a funcionar del todo. Y luego, dependiendo de si hay otras sintomatologías o no, o del grado de afectación y de las necesidades que tenga ese niño, también podemos utilizar férulas nocturnas o incluso férulas diurnas para mantener el pie a 90 grados o más de 90 grados. ¿Vale? Además de seguir... Hay un amplio repertorio de opciones, pero encaja según cada caso. Es decir, que... Eso es, hay que adaptarlo siempre a cada caso. Igual que el tratamiento podológico, pues en algunos casos también serán susceptibles de llevar plantillas, pues porque pues ese niño pues ha podido tener un pie equinovaro o puede tener alguna otra alteración a nivel del pie, o simplemente lo que necesitamos es acercar el suelo a ese pie para que el calcáneo empiece a recibir estímulo y se empiece a desarrollar, porque a lo mejor no ha podido desarrollarse lo suficiente por la falta de estímulo de contacto con el suelo. Eso es. Entonces, es un tratamiento en el que primero hay que valorar a ese peque y a partir de ahí poner el tratamiento adecuado. Y en algunas ocasiones incluso recomendamos el tratamiento en casa. O sea, ya no solamente lo que hagan con nosotros en consulta o con nuestros compañeros fisioterapeutas, sino que también en casa se continuará haciendo los ejercicios para que el programa sea mucho más efectivo.